Hola Pinkies, muchas gracias por acompañarme en otro capítulo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la pérdida de un ser querido. Y yo creo que lo primero que se nos viene a la mente cuando pasamos una situación así es ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo empiezo a sanar mi corazón ante una pérdida así? Hoy tenemos como invitada a una tanatóloga especialista en estos temas y sobre todo que tiene un libro muy interesante que se llama Viaje al interior de un corazón roto. Recibamos con un fuerte aplauso a Cris Contigo. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Estuvo muy esperada este encuentro y yo estoy súper feliz como siempre por estar aquí con tus Pinkies. Y Marianita, yo ya te seguía y muchísimas gracias por invitar a Cris Contigo a estar aquí con tus Pinkies. Muchísimas gracias, es un honor y pues bueno, esperamos que sea la primera de muchas veces que nos puedas acompañar. Y como te decía justo tras bambalinas, se me hace muy interesante este tema porque pocas veces se hablan de este tipo de duelos. ¿Por qué? Porque justamente también platicábamos de eso. A veces pues sufrimos una pérdida física de este tipo y por lo regular decimos, bueno, es normal sentirnos tristes, es normal tener ese dolor aquí pues en el pecho y todo. Y con el tiempo se nos va a ir pasando. Pero sorpresa, ¿verdad? Pasa el tiempo y en Exacto. ocasiones no, digo, cada proceso es diferente, ¿no? Pero en ocasiones no es tan fácil asimilarlo o atravesarlo hasta que hoy nos damos cuenta que, híjole, como que algo ahí no termino de superarlo y creo que a lo mejor nunca vas a terminar de superar algo tan doloroso, pero creo que hay ciertas herramientas que pueden servir mucho para esto y por eso quise platicar de este tema y sobre todo también porque estamos a pocos días de celebrar una de las fechas pues muy importantes que es por ejemplo el Día del Padre. Entonces pues bueno, también hay quienes han pues perdido al ser querido, entonces y a lo mejor si es reciente la pérdida o a lo mejor ya tiene tiempo, pero todavía siguen en ese caminito de querer sanarlo, se me hace muy importante el tener estas herramientas para poder ir sanando el corazoncito. Así es. Y sobre todo, más que hablar de la pérdida en este caso de una persona física de este plano terrenal, ¿verdad? Este, creo que muchas veces a lo que temen es a contactar el dolor. Porque bien, tú dijiste dos cosas muy importantes hoy. Es el tiempo. O sea, nos han enseñado que el tiempo nos va a sanar, el tiempo nos va a curar, el tiempo nos va a dar respuestas, el tiempo va a hacer que nuestra vida ahí en su paso a paso empiece a tomar nuevamente su carril. Pero hay una frase muy bien dicha, a mí me gusta muchas veces descrear frases, o tronar frases, ¿verdad? Pero hay una frase muy bien dicha que es, no es el tiempo, es lo que haces con el tiempo. Y la tanatología lo que te acompaña o lo que te invita es a una reintegración, a esta nueva vida sin esa persona. O sea, porque, y tú dijiste, va a pasar el tiempo, viene el Día del Padre, muchos hoy en día ya no tienen a papá en este plano terrenal o físicamente con ellos, ¿verdad? Y es algo muy doloroso, pero a final de cuentas es, papá nunca se va a ir, nosotros no somos seres de olvido y nos enseñan que a dar la vuelta a la página, que hay que olvidarnos de la situación, pero la realidad es que nosotros no somos seres de olvido. Una pregunta que yo hago cuando les hago ver esto es, a ver Marianita, dime, ¿recuerdas tú algún amiguito de la primaria? Sí, claro, por supuesto. Ajá, ¿alguna maestra? Uh -huh. ¿Sus nombres? Sí, sí, sí. ¿Algo que te haya ocurrido en la primaria? Sí, claro. ¿Algo significativo que te ocurrió en el preescolar? Uh -huh. Ahí vagamente yo me acuerdo hasta una tareita de que me enseñaran a colorear el cepillo dental cuando nos hablaban, ya sabes. Sí. Entonces, imagínate, ese recuerdo lo tenemos de que 30 años atrás, pero no le digan a nadie. Ahora imagínate, ¿cómo no va a ser significativo para nosotros seguir recordando a ese ser querido? Y aparte, algo muy importante que mencionaste es, ¿va a doler o nunca va a dejar de doler? Efectivamente, nunca va a dejar de doler. La diferencia es cómo vamos a afrontar el dolor. Esa es la diferencia. Porque muchas veces el dolor, ¿qué pasa? Nos hace dejar de funcionar.
nos hace muchas veces autoabandonarnos o abandonar ciertas partes de mi vida porque siento que si esa persona no está, no es, mi vida no va a ser la misma. Y efectivamente, tu vida no va a ser la misma sin esa persona. ¿Cómo le explico a mi cuerpo que yo amaba mucho a esa persona y hoy en día ya no está? Por supuesto, es un paso a paso. Entonces, la tanatología te acompaña a vivir o a reintegrarte a una nueva realidad sin esa persona, pero nunca la voy a olvidar. Nunca voy a dejar de llorar de vez en cuando en algunos recuerdos. Hay una parte de mí que va a sentir nostalgia, que la va a extrañar mucho. Como dije, voy a seguir derramando una que otra lágrima, pero mi vida va a volver a tener un sentido. Esa es la diferencia. Qué bonito que lo expreses así, sobre todo porque, híjole, a veces creo que este especialidad de tanatología no es a lo mejor conocida por todo el mundo y creo que es muy importante hacer visibilidad sobre estos temas porque a lo mejor conocemos, pues sí, voy a terapia porque, no sé, mis papás se divorciaron, porque familia disfuncional, porque batallo en la escuela, porque una relación amorosa, Claro. pero ¿qué pasa cuando eh, perdemos a un ser querido, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Entonces a veces creemos que, ay, pues todo el tiempo lo cura todo, pero como tú decías, a veces puede pasar el tiempo, pero si no haces nada con eso, vas a quedarte en el mismo lugar. Entonces, qué padre entender para qué funciona la tanatología y justamente quería empezar con pues con este punto para ya, ahora sí de ahí partir al otro tema, que es, bueno, ya sé qué es la tanatología, para qué nos ayuda, pero sobre todo cómo podemos pues ir sabiendo por qué nos cuesta tanto hablar de esto, ¿no? De las pérdidas físicas. No sé si te ha pasado con familiares o amistades que no se quieren hablar de estos temas de las pérdidas físicas porque apenas si se tocan y pues ya dicen, no, 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 cállate ahorita, como que eso, no, no, no hables de eso, ay, no, Dios quiera, toco madera, ¿no? Lo típico. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de las pérdidas físicas? ¿Por qué se va de tanto este tema si somos conscientes que en algún momento o vamos a pasar por eso, bueno, no o vamos a pasar por eso en cuanto a nosotros seremos quienes partamos o que alguna persona muy querida sea quien ya no esté aquí en este mundo terrenal? No es que la gente no quiera hablar de su pérdida física. El tema es el dolor de pensar que esa persona ya no va a estar con ella. Pueden ser muchos factores. Número uno, el vínculo tan fuerte que puede ser. Híjole, voy a dar un ejemplo y acá está mi esposo tras cámaras, ¿verdad? Pero voy a dar un ejemplo de que él me compartía mucho tiempo, que él decía que cuando estaba chiquito y no podía dormir y quería llorar, él pensaba en que su mami ya no iba a estar con él debido a una pérdida física, ¿no? Entonces decía él que lloraba y lloraba y lloraba pensando que su mami ya no iba a estar con él. Y entonces decía, así es como yo me podía dormir. Entonces, es imaginar una vida sin esa persona, es dolorosísimo. Yo recuerdo también cuando mi abuelita materna era para mi hermano y para mí era una cosa maravillosa, o sea, era aquí mi abuelita, ¿no? Entonces, de verdad, yo acá en Monterrey, yo soy de Yucatán y ellos allá en Monterrey, y yo decía, ay, no, 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 si algún día a mí me avisan yo aquí, ya estando allá, lo primero que voy a hacer es tomar un vuelo e irme. Y a veces yo me imaginaba llegar a Mérida y nunca volver a verla y se me rompía el corazón, como decimos en el libro, ¿no? Entonces, no es tanto el hablar de que ya no estén, sino que cómo sería mi vida si ellos ya no están. Entonces puede ser el factor desde, a lo mejor no he pasado tanto tiempo, puede ser desde la culpa, puede ser desde ese inmenso amor, ¿verdad? Que tenemos y es como ese vínculo tan fuerte como estamos mencionando, mi esposo con su mami, yo con mi abuelita, ¿verdad? O bien a lo mejor sentir que todavía hay cosas pendientes en la relación, perdonarnos uno al otro, pasar más tiempo juntos, alguna situación que no se ha conciliado y entonces a veces tenemos la sensación de que todavía me falta más por estar con esa persona. Entonces no es en sí hablar de la pérdida física, es qué pasaría en mi vida. Sí, aparte hay otro factor social que es que eso
Nunca se nos ha enseñado qué pasaba si fallecía el perrito, qué pasaba si se perdía la muñeca, qué pasaba si el primo o la prima me rompía la muñeca, te compro otro. Ujú. Había Vamos un por otro reemplazo, perrito. Exacto. ajá. Nunca nos enseñan a perder a alguien. Nos enseñaban a cancelar el dolor de perder algo o de que algo tan valioso para mí ya no esté. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? No nos preparan, ¿verdad? Para la pérdida, no nos preparan para soltar, no nos preparan para eso. Cuando sí desde chiquitos, ojo, los que son papás, mamás que nos estén viendo, cuando algo pasa es el niño tiene que vivir el duelo porque a lo mejor era el juguete preferido, era la muñeca preferida, era el carrito favorito, era la mascota que amaba. Yo recuerdo, por ejemplo, una mami que me contactó desde Estados Unidos porque es un niño, ella le había regalado un hurón. Entonces el niño, el niño pierde a su hurón, ¿verdad? Y entonces el niño lloraba y lloraba. Y el niño tenía una semana con ese hurón. Entonces la mami me llama, yo ya era terapeuta de su mami, ¿verdad? Oye, fíjate, mi niño, no sé qué, bla, bla, bla. Yo, órale, va, lo veo. Oye, no, pues es que yo sentía que mi hurón era mi mejor amigo porque yo llegaba de la escuela, me cambiaba y lo primero que hacía era saludarlo y no sé Mm, qué y la. Y entonces en la tarde, cuando yo hacía la tarea, pues el hurón estaba en mi escritorio conmigo. Entonces, para el niño ya representaba algo. Una semana. Ahora imagínate la muñeca favorita, el carrito, el abuelo, la mascota, el papá, la la mamá. mamá. Ujú. Y más adelante, ¿qué pasa? El enamorado, el novio, el esposo. Oye, nadie puede adueñarse de saber por qué a mí me duele como me duele, por qué a mí me duele lo que me duele, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo, nos olvidamos que el vínculo es mío con ese algo, con ese carrito, con esa casa, porque hay personas que viven un duelo hasta porque vendieron su carro, pero fue mi Claro, primer carro, por la ¿no? pérdida de un trabajo, por Totalmente, una casa, o sea, totalmente. ujú. E incluso, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio pues sí es una celebración y todo, pero la realidad es que esa fase, como dicen, de adaptación, la famosísima fase de adaptación, la realidad es que se está viviendo el duelo de si a lo mejor antes salir literal de casa de mamá y papá o de mi casa, ¿verdad? Entonces salgo ya para empezar a vivir con mi pareja. Claro que voy a vivir una fase de adaptación porque mi mente, mi cuerpo es como despertar en una habitación que no era la mía, despertar con una persona ya todos los días, porque a lo mejor ya había yo pasado el fin de semana, ya había yo viajado con mi novio, ya nos habíamos ido de vacaciones, ya habíamos pasado días juntos, pero ahora sí lo conozco con sus formas de Sin enojarse, con sus... filtros. Exactamente, Sí. e incluso hasta con las costumbres, Ujú. porque la realidad es que en el enamoramiento, ¿qué pasa? Nos vendemos como, ¿por qué aquí yo soy el mero mero, la mera mera para que estés conmigo, ¿no? Claro. Entonces, pero de pronto, ¿qué pasa? Ya empiezo a conocer a esa persona con sus costumbres y con todas esas cosas que yo no conocía, ¿verdad? Entonces, por supuesto que nuestro cuerpo requiere una etapa de adaptación en el cual por eso estamos viviendo ese duelo. Todo lo que yo era antes de este matrimonio van cambiando cosas, va cambiando el tiempo que antes yo tenía sola en casa de mi familia y ahora el tiempo es compartido, de que el cuarto nada más era mi espacio, ahora es tu espacio también, y si dejas el pantalón tirado, y si dejas las chanclas aquí, es como, guay, guay, o sea, no estoy acostumbrada a esto, ¿no? Entonces es la etapa del duelo, una readaptación. El duelo, a final de cuentas, es todo cambio importante que sucede en mi vida. Wow, y a esto me viene una pregunta que, ¿qué duele más? ¿Las pérdidas físicas en los niños o en los adultos? Híjole, esto es algo ahora sí que incierto, porque todo tiene que ver con cada ser humano. Hay niños más hipersensibles que otros, hay niños que, por eso hay algo llamado el duelo racional y el duelo emocional. Ninguno está mal. A final de cuentas es lo que cada ser humano necesita vivir. Claro que en el adulto tiene mucho que ver cómo me enseñaron a gestionar emocionalmente. No es lo mismo la inteligencia emocional que la educación emocional que tuve. Como los ejemplos de la muñeca, el carrito, etcétera, y es como te compro otro, a decir,
hijito, es normal que llores por tu carrito, yo sabía que ese carrito era muy especial para ti. Estoy enseñando a gestionar, estoy enseñando que estar triste está bien, que, pero, ¿verdad? La vida va a continuar, etcétera. A decir, un adulto que constantemente fue clausurado emocionalmente no va a saber qué hacer con sus emociones y entonces lo más importante, por supuesto, es pedir ayuda y acompañarnos o autoacompañarnos e ir aprendiendo cómo vamos a gestionar, porque no podemos olvidar que el terapeuta, tanatólogo, psicólogo, etcétera, ¿qué pasa? Vamos a dar herramientas dentro del consultorio, pero también vamos a dar herramientas para fuera del consultorio, porque a lo mejor conmigo van a estar una hora una vez a la semana, pero tú estás contigo todo el resto de la semana. Entonces, el acompañamiento y las herramientas y estrategias que te den para saber acompañarte a ti mismo es importante. Algo que yo le digo a la gente es, estás llorando por lo que pasó, perfecto, maravilloso, es lo más sano que puedes hacer, llorar. Pero que, como nos han enseñado socialmente desde niños, no Ujú. llores, te compro otro. No llores, mejor enciérrate en el baño porque tienes que ser fuerte para tus hijos. Sí, o O sea, eso no es de tal género, ¿verdad? claro, entonces, mira, no, estás en la oficina, tranquila o vete a llorar al baño. Oye, llorar es lo más natural del mundo y es lo más sano del mundo, pero nos enseñaron que es algo tan negativo que tengo que hacerlo escondidas. Entonces, ¿qué pasa? Que me educaron para ir cancelando mi dolor y no para saber gestionar el dolor y seguir funcionando a pesar de eso. Y aparte, sobre todo, que creo yo que mientras obviamente vamos creciendo, más edad tenemos, pues los recuerdos se van acumulando más y creo que también tiene que ver eso en que pues se va haciendo más difícil hacernos a la idea de que ya no está esa persona, ¿no? Así es, así es. Y para esto también quisiera que nos compartas herramientas de cómo empezar, ojo, no superarlo al 100%, no sanarlo a lo mejor en un 100%, pero sí cómo empezar a sanar ese corazoncito roto cuando tuvimos una pérdida. Y bueno, me gustaría que también nos compartas sobre tu libro, porque miren, aquí lo traje, Aquí, compártenos de qué trata, dónde lo podemos encontrar. bueno, próximamente va a estar en librerías como Gandhi, etcétera. Entonces, aquí la editorial ya me va a hacer saber, porque saben que viene calientito, lo vengo estrenando. Hace 15 días llegamos de la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Padre. Entonces, está calientito, ya estamos en todas las pláticas para saber en cuántas librerías, plataformas y demás. De hecho, ya va a ser el lanzamiento para que esté en Amazon también. Entonces, pues, ¿qué es Viaje al interior de un corazón roto? Literalmente está diseñado para acompañar ese viaje. De hecho, son estaciones de viaje, son escalas de viaje que tiene. Este va enfocado mayormente a los duelos amorosos. Sin embargo, también ha acompañado a muchas personas a acompañar el duelo por una pérdida física, ¿verdad? De una persona que parte del plano terrenal y esas pérdidas nunca avisan. ¿Verdad? Entonces, mucha gente les ha ayudado también para este tipo de duelos, incluso hasta cuando sentí que una amiga ya corté esa relación con esa amiga, etcétera. Entonces, pueden identificarse muchísimo con el tema de los duelos, pero aparte también te acompaña por medios de ejercicios. Por supuesto, un libro, ni siquiera el mío, aunque se los recomiendo, nunca se va a comparar con ir a hablar con un terapeuta, a hablar con un especialista, porque curiosamente los duelos van acompañados de una de las etapas que es la tristeza, ¿verdad? La tristeza profunda o la negación, la negociación, etcétera. Pero la diferencia de la tristeza a comparación de la depresión es que la tristeza puede ser una emoción pasajera. Sin embargo, si no le prestamos la atención debida, puede ir creciendo y transformarse en depresión y la depresión va constantemente en aumento. Por eso es muy importante trabajar todos nuestros duelos y el libro te va a acompañar, por supuesto, te va a acompañar también por medio de ejercicios. Sin embargo, acudan por favor a los especialistas en duelos o con su terapeuta. A veces los terapeutas, los psicólogos tienen ya formación en tanatología o bien con un tanatólogo, ¿verdad? Que es el especialista en los duelos. Y los duelos puede haber desde los duelos silenciosos. Nuestro primer duelo es soltar el vientre materno. Imagínate, desde que nacemos ya estamos en duelo.
Nacemos llorando. Exacto, Sí. y de adultos nos quieren prohibir llorar cuando es parte de nuestra Ujú. naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, Sí. vivimos tantos duelos silenciosos. El ser humano vive más de 100 duelos silenciosos, desde la pérdida de autoestima también, la pérdida de amor propio, la pérdida de identidad. De pronto me caso, tengo hijos y de pronto ya solo me convertí en mamá y esposa. Es como, ya no recuerdo muy bien quién soy. Muchas personas, muchas mujeres llegan con esta sensación de ya, ya ni recuerdo qué hacía, qué me gustaba, la música en el carro ya nada más se convirtió en una música de los niños, las salidas ya nada más se ha convertido en familia, sentí que perdí mi relación de pareja. Bueno, o sea, pudiéramos mencionar uno y un chorro de duelos Miles de más. duelos. Qué interesante y sobre todo me encantó el formato que es así chiquito, pero con toda la información que necesitas y el tamaño está ideal para traerlo en tu bolsa, que si la mochila, en cualquier ratito que tengas libre, dices, déjame lo saco y me pongo a continuar con mi lectura y está muy padre. Así No lo vamos a spoilear, pero nada más quiero aquí que vean un poquito de las páginas. El formato y el tamaño de letra está súper bien y trae sus espacios para hacer las los actividades. ejercicios. Entonces, pues ahorita nos compartes tus redes sociales para, me imagino que ahí vas a estar publicando cuando ya esté ahora sí en Amazon o en cualquier pues plataforma de venta. Entonces, pues tú nos dices. Claro que sí. Pues bueno, de hecho, este lo traje especialmente para ti. Muchísimas gracias por tu Muchas invitación. gracias. Ay, pues estamos en redes sociales como Cris Contigo y ahí, por supuesto, vamos a estar anunciando las librerías, las plataformas y demás. Entonces, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Cris Contigo. Así que allá vamos a estar acompañando también con todo nuestro contenido, con toda la información del libro y todo lo que siempre estamos compartiendo. Súper bien, entonces pues bueno, como quiera también yo la voy a etiquetar, así que nada más de un cliccito y ya llegan a la plataforma. Y pues bueno, para no dejarlo pasado por alto, aunque lo estuvimos platicando un poco en los mensajes anteriores, pero compártenos cuáles son las etapas del duelo cuando lo empezamos a enfrentar, cuáles Bu- son este ciclo, estas etapas. Bueno, de entrada, las etapas son, ya sabemos, negación, negociación, tristeza, culpa, y pues yo siempre digo que hay una de asimilación, porque esa es muy dolorosa, pero por supuesto la final, la aceptación. Pero, sin embargo, ¿por qué se va mencionando así? Porque al final así es como la siente el ser humano. Nunca se estaciona en una, nunca llevan un orden. El ser humano, las emociones son una reacción natural a una situación. Puede ser que en el duelo haya un momento en el que estés, por ejemplo, en negación y de pronto pasas a aceptación y de pronto estás enojada y de pronto pasas a tristeza y de pronto otra vez estás en negación y de pronto otra vez estás negociando contigo misma. A lo mejor una negociación es, ¿y qué tal? Vamos a suponer, ¿y qué tal si yo, por ejemplo, le pido a Dios que me ayude? Yo estoy segura que a lo mejor él, me explico, pero de pronto es como las cosas van a ir sucediendo como tengan que ir sucediendo y entonces de pronto es no, 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 esto todo va a estar bien y tal cosa y de pronto estoy enojada con la situación y de pronto quiero reclamar a la vida, a Dios, a la situación, incluso hasta la persona que está a punto de partir, ¿verdad? De este mundo, es como, ¿por qué me estás dejando? ¿Por qué me estás abandonando? Pero todo son etapas, todo es pasajero y tenemos sobre todo que hablar de esto, porque muchas veces llega gente al consultorio diciendo, es que retrocedí, porque otra vez me siento de esta manera y siempre les explico, no estás retrocediendo, es normal, es parte de vivir el duelo, a veces estás en una etapa de un duelo, luego estás en la otra, luego te regresas a esa, Sin embargo, algo que yo les hago notar es, sobre todo, vamos a suponer que en este caso la emoción de la culpa, a veces, siempre les digo, recuerda que sentir esto es parte del proceso y no es porque sientas que eres culpable realmente de una situación. La tristeza también, por supuesto, ¿verdad? Recuerda que esto es parte del proceso, vamos a salir adelante de esto, pero si me estaciono, porque también nos enseñan que
que alguien parta, no solamente tiene que doler lo que ya me está doliendo, sino hay gente que dice, es que Cris, yo tuve un excelente, vamos a tomar el ejemplo que dices del Día del Padre, ¿no? Porque Ujú. es a lo que se aproxima. Es que Cris, yo tuve tan excelente relación con mi papá que me siento mal de que ahorita ya pasó todo el proceso, ¿verdad? Todo el proceso de lo que es el luto, que a diferencia del duelo, el luto es todas las creencias con las que despedimos a esa persona, como el velorio, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces dice, Cris, ya pasó todo esto y yo tenía el viaje planeado, entonces me siento culpable de irme a ese viaje, pero yo sé que a él le hubiera dado gusto que yo me vaya a ese viaje, ¿no? Y les digo, bueno, este es tu proceso, este es tu viaje, pero la gente o socialmente nos enseña que casi casi tenemos que sangrar el dolor y Sí, esto no es que si te ven así. sonriendo es porque pues ni No lo tan mal estás ha de estar sintiendo pasando, tanto ¿verdad? o no Ajá. lo amaste tanto o mira, se está yendo y la realidad es que siempre le digo a la gente, a las personas, la gente se vuelve experta en duelos ajenos y Ujú. eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, si tú solamente tú sabes que a él le hubiera dado mucho gusto, solamente tú sabes si también incluso necesitas ese viaje, si haz lo que tú sientas que necesitas. La gente va a hablar, son opiniones y entonces curiosamente en el libro también hay esa escala sobre los acompañantes del viaje. Mm. Entonces hay diferentes tipos de acompañantes. Los acompañantes que sin darse cuenta te van a juzgar o van a querer que no sientas tanto el proceso de tu duelo, ¿verdad? Pero al final es gente que solamente te quiere ver bien. Sin embargo, también hay el otro acompañante que te va a decir, haz lo que necesitas, qué necesitas para ti, escucha lo que tú estás sintiendo y entonces solamente literal te va a acompañar sin adueñarte de tu duelo. Se trata de vivir el duelo lo más saludablemente posible. Qué padre. Y así como esas estrategias que justamente ahorita hablábamos de este libro tan bello que es un acompañamiento de estos ejercicios, porque también habrá gente que diga, bueno, a mí me funcionó o me está ayudando como acompañamiento los talleres, las pláticas, las conferencias. Claro que todo Totalmente, es válido, pero también nunca olvidarnos del tema de los especialistas, porque al final los totalmente. talleres y conferencias todo es muy bueno y yo también soy eh, partidaria a que se acompañen con estas estrategias, pero no olvidemos que la terapia es algo totalmente personalizado y se va a ver justamente lo que tú necesitas para seguir avanzando. Y además del libro, la terapia y de otras herramientas como las que ya platicamos, ¿qué otra estrategia nos podrías recomendar cuando Pero se está pasando por un duelo? sin duda, esto que tú mencionas de que los talleres y demás, es muy importante lo que mencionas, sobre todo porque cuando uno elabora un taller, bueno, yo por ejemplo doy talleres, cursos, bla, 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 lo damos muy en general, ¿verdad? Pero nada en particular. Entonces creo que lo más importante, una estrategia importantísima es la autocomprensión, porque se nos olvida que tratarnos como trataríamos a nuestro mejor amigo. Se nos olvida que si nuestro mejor amigo nos viene a decir, oye, fíjate que estoy triste porque mi papá, pues, ya no está en este mundo, mi papá, pues, ya lo perdí y demás, ¿qué le diríamos? Oye, mira, aquí estoy cuando necesites hablar y que, pero conmigo, ¿qué pasa? No quiero ni sentir, a veces es cuando peor me trato por medio del Muy duelo, por duros. tanta creencia que tenemos sobre el dolor, sobre la tristeza, sobre sentirnos como nos sentimos, ¿verdad? Entonces, totalmente una herramienta, una recomendación es la autocomprensión. Siempre cuando llega la gente a consulta le digo, esta es la semana del es normal, porque la idea, la recomendación Ay, es qué padre. una vez por semana. Ujú. Es la semana del es normal que me sienta tan triste, es normal que... Y no porque va a durar una semana esa sensación, no, me refiero para la práctica de la autocomprensión. Para empezarlo a normalizar Exacta, y adaptarlo empezar a a tu normalizar el lenguaje. Ajá. sentirme bien conmigo, el sentirme bien con lo que siento está bien. Entonces es normal que me sienta tan triste, es normal que me sienta como me siento, es normal que necesite llamarle, es todo lo que sientes es normal porque eres una persona diferente a otra. Aduéñate de tu historia, aduéñate de tu duelo. Esto que tú sientes es tuyo. Y entonces les digo, y cuando vuelvas a sonreír, vas a sonreír por ti, no porque haya sido la historia de tu amiga, la historia de tu prima, porque de pronto la gente es, no, yo cuando me pasó eso, yo hacía esto, no cuando yo, pero ¿qué necesitas tú? Tengo que aprender a preguntarme
¿qué necesito yo? Lo que yo siento es normal, lo que yo, como yo lo estoy viviendo, por supuesto, con herramientas tanatológicas que el terapeuta te va a acompañar a hacerlo de la mejor manera y no cayendo en el autoabandono, sino ese pasito a pasito. Solo tú sabes cuánto te puede costar dar el siguiente paso. A lo mejor levantarte y volver a sonreír en el día, a lo mejor levantarte y poder tomar la foto y poder hablar con esa persona y decirle cuánto la extrañas, ¿verdad? Porque incluso podemos crear nuestros propios rituales de seguir sintiendo a esa persona, por supuesto, sin olvidar que esa persona ya no está. Aquí lo patológico a lo mejor en lo que prestaríamos más la atención es que se nos olvida que esa persona ya no está. No, pero si yo estoy consciente que esa persona ya no está y solo quiero elaborar un ritual en el cual miro su foto, yo le decía a una persona, pon la canción que tú escuchabas con tu mamá o con tu papá, háblale a la foto, puedes conversar con esa persona y tú incluso dices, no, ya hasta me imagino qué es lo que me contestaría, ¿verdad? Pero no podemos olvidar, esa persona ya no está, pero yo nunca te voy a olvidar, nunca te vas a ir de mí. Incluso les digo, incluso hay cosas en ti que tienes de esa persona, por eso nunca se va. Y me decía un chico que había perdido a su mami, me decía, tienes toda la razón, porque a veces llego a la casa, lavo los trastes, acomodo la esponja de los platos y dice, eso es exactamente como lo hacía mi mamá. Le digo, claro, ellos nunca, nunca se van del todo. Siempre hay una parte de nosotros que está ahí con ellos o de ellos con nosotros. Entonces, una herramienta es por supuesto, pedir ayuda. Hay ahorita plataformas, podcasts como el tuyo, reels, cursos, talleres, libros, terapeutas y demás, pero en la comunión contigo, cuando no hay nadie, cuando no está el terapeuta, cuando no están los amigos, cuando solamente estás tú, la mejor herramienta que puedes tener, o la mejor estrategia que puedes tener, o el mejor acompañamiento que puedes tener es tratar tu duelo con el mismo amor que tratarías el duelo de tu mejor amigo o de una persona a la que tú le quieres hacer sentir que su corazón está bien al hablar contigo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es que cuando ya no hay nadie contigo, en las noches cuando lloras, el fin de semana que ya no está esa persona y demás, y que ya no te estás entreteniendo con el trabajo, se practica mucho la autocomprensión, practica cómo te hablas por medio del dolor, porque eso va a ser crucial al momento de volver a sentirte bien al día siguiente, al minuto siguiente, a la hora siguiente. Entonces, la gente no siempre te va a poder acompañar en el momento que lo necesitas, pero tienes que recordar que estás tú mismo para saber cómo acompañarte con todo el amor. Qué bonito y sobre todo este mensaje que dices que nunca se van a ir y la idea no es nunca que te olvides de ellos, sino saber cómo continuar con tu vida con esa pérdida. Entonces, qué bonito todo este tema, me encantó y podríamos estar aquí muchísimo tiempo y me encanta, pero, ay, pues bueno, llegamos a la parte final Final. o más emotiva, por así decirlo, y me gustaría que le compartas a todos los Pinkies algún mensaje con el que quisieras que se quedaran el día de hoy y sobre todo también a estas personas que a lo mejor están pasando por un duelo reciente, sea de padre, madre o de cualquier persona importante para ellos, cómo pueden pues tener ahí ese apapacho. Yo les diría, en cuestión del duelo, como dices, viene el Día del Padre, o acaba de pasar hace poquito, ¿verdad? El Día de las Mamis, es si tú te sentiste muy amado por esa persona y esa persona ya no está, ámate tanto como te sentiste amado con esa persona. Y eso va a incluir también en tus momentos de dolor. Háblate con amor en tus momentos de dolor y quizá nada te va a regresar a esa persona, pero estoy seguro que esa persona desea que te sigas amando el resto de tu vida como ellos mismos lo harían si siguieran en este mundo. Ay, qué bonito el mensaje, me gustó. Y pues aquí nosotros encantados de seguirle muchísimo tiempo más, pero bueno, como te decía, esperamos en un futuro próximo tener la oportunidad de hablar también de estos duelos de parejas o de amistades, o es que hay muchísimos tipos de duelo, pero bueno, esperemos pronto tener esta continuación Claro de que los sí. duelos.
Y pues bueno, Cris, ya por último, compártenos nuevamente tus redes sociales para que terminando este capítulo vayan y sigan todo tu contenido. Bueno, estamos en todas las redes sociales como Cris Contigo, las que más utilizamos es Instagram, Facebook y TikTok, entonces allá estamos en las redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad que a gusto poder estar platicando aquí contigo. No, muchísimas gracias al contrario por estar aquí, compartirnos todo este conocimiento y pues bueno, como siempre les digo, ya saben que pueden seguir todo mi contenido también en las plataformas de Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok como @pinkpowerblog y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.